las víctimas se sienten de pronto o tienen una percepción de que estos acuerdos o de estos diálogos con personas como por ejemplo Salvatore Mancuso se convierten en unos diálogos de impunidad y que son una falta de respeto para las víctimas. Entonces, en ese sentido, abogado, ¿cuál sería su opinión? Porque no es solamente una opinión política de la que estamos hablando, sino de una sociedad que ha sido marcada y marginada por esta violencia a través de los años. Por más de 50 años venimos luchando contra este tipo de situaciones y quisiéramos saber ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta porque me parece bastante acertada en lo que pertinentemente frente a dos puntos que también me parecen absolutamente importantes. Y es, el primero, como usted menciona, y es los efectos que evidentemente puede traer lo que ocurre frente a personajes como Simón Trinidad, Salvatore Mancuso, y su entrada no solamente a la JEP, sino con la entrada al proceso de paz con un papel preponderante como gestores de paz. Hay aspectos positivos y negativos frente a eso. Lo positivo, o más bien lo que la ciudadanía espera, es que exista ese componente de verdad que pueda impactar positivamente no solamente la historia del conflicto, sino que también cómo se va a desarrollar ese acuerdo de paz, y eso apunta también a afianzar las expectativas que la población tiene. Pero por otro lado, existe un temor generalizado, y aquí también quiero apuntar a una opinión muy personal, y es que creo que la comunicación y el proceso como se está dando a nivel de comunicación tiene demasiadas falencias, porque también existe esa situación que está afectando, y es que la percepción como tal de la ciudadanía, y no solamente la ciudadanía, sino de la criminalidad y los sectores que en ese momento están en oposición al acuerdo de paz, y las células que se encuentran como tal manifestando todos los hechos de violencia a nivel de las ciudades y los territorios en las capitales, también se ven impactados por este tipo de situaciones. Lo que evidentemente a mí particularmente me genera preocupación, porque envía un mensaje también de que aun cuando existan hechos de criminalidad y hechos de violencia generalizada y sistemática, siempre va a existir la posibilidad de que esos sujetos puedan ingresar nuevamente al proceso de paz o a una especie de negociación con el Estado en una condición diferente, dejando su calidad de victimarios, lo cual me parece absolutamente peligroso y es un hecho en lo cual hay que trabajar. Ahora, voy a conectar eso rápidamente con algo que usted menciona que me parece absolutamente relevante, y es la percepción que también se tiene de la violencia histórica que ha permanecido en las ciudades. Y es algo que yo he venido percibiendo últimamente, y es que estamos retrocediendo a nivel social en la forma como percibimos ese conflicto y también la forma en cómo actuamos. Y voy a tratar de explicarme mejor. Como podemos ver en las últimas semanas y en los últimos meses, la violencia y los hechos de violencia se han incrementado en las ciudades, no solamente Bogotá, Medellín, Cartagena, sino Barranquilla y el resto de ciudades, particularmente capitales. Vemos que se han incrementado también las tasas de violencia intrafamiliar, feminicidios, etc. Y también vemos que la comunidad está casi que regresando a una época, no sé si ustedes recuerdan, muy a los años 80 y años 90, donde cuando ocurrían ese tipo de delitos se empezaba casi que a normalizar la situación, ¿no? Una especie como de legitimar esos actos de violencia, simplemente pensando y asumiendo de que esas personas algo tenían que ver en el conflicto, lo cual hace que estemos perdiendo nuevamente la sensibilidad y ese sentido de la importancia y el valor que tiene la vida, algo que me preocupa absolutamente y es algo que no le estamos colocando atención y que debemos mejorar, y parte de la comunicación, la pedagogía, pero un trabajo también muy importante que se tiene que hacer desde el territorio, y es la pedagogía frente al tema de la violencia y lo que está ocurriendo, porque no podemos dejar que ese tipo de acciones y de actuaciones cambien las dinámicas de cómo nos relacionamos en el día a día. Y eso es lo que a mí particularmente me genera absoluta preocupación.